Brecha pensional. ¿En qué consiste la llamada o conocida brecha pensional? Esta brecha o gap pensional consiste en la diferencia entre la pensión realmente recibida y la expectativa de pensión a recibir, o sea, entre el valor de la pensión que el trabajador recibe y el valor del salario que el trabajador tenía o la expectativa de pensión que el trabajador esperaba recibir. Un ejemplo, un trabajador se gana 10 millones de pesos o cotiza o su ingreso base de cotización, conocido como IBC, de 10 millones de pesos en promedio en sus últimos años. En el escenario 1, este trabajador puede recibir 7 millones como mesada pensional o como pensión. En el escenario 2, este trabajador puede recibir 5 millones de pesos como pensión o como mesada pensional. Entonces, si el trabajador tenía un salario de 10 millones de pesos, unos ingresos en su etapa laboral, y recibe en cualquiera de los dos escenarios 7 millones o 5 millones como pensión, esta diferencia entre la pensión que recibe y el salario que tenía la persona es lo que conocemos como brecha pensional. Pero, ¿qué impacto tiene esta brecha pensional en el pensionado? Pues primero, hay una desmejora en su calidad de vida o mejor en su nivel de vida. ¿Por qué? Porque al margen de que la persona se pensione o sea empleada, dependiente o independiente, su nivel de vida se mantiene, sus gastos se van a mantener al margen de su nivel de ingresos como pensionado desmejora. Entonces el primer impacto que hay cuando no se tiene cuidado o no se repara en el concepto de brecha pensional es la desmejora en su nivel de vida. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse. ¿Qué consecuencias genera en el trabajador ya pensionado la brecha pensional? Primero, un impacto negativo en su estado de ánimo. ¿Y por qué? Porque la persona durante toda su vida laboral tuvo unos ingresos, o durante los últimos años se acostumbró a un nivel de ingresos, y al depender durante 10, 20 o 30 años de una pensión con un ingreso o una pensión de un menor valor, esto genera un impacto negativo en su estado de ánimo. La otra consecuencia que genera la etapa de pensionado es que en esta etapa hay un aumento de gastos por el deterioro de la salud. Me explico. Las personas adultas mayores requieren consumir medicamentos o dependen de medicamentos que generalmente no están cubiertos por el plan obligatorio de salud, o para desplazarse estas personas ya no lo pueden hacer en transporte público y requieren estar acompañadas de otra persona. Esto hace que el costo, el gasto por transporte hacia las instituciones de salud o sencillamente para desarrollar su vida cotidiana demande un gasto adicional por transporte, por este rubro. Entonces, el tema de salud, el tema de medicamentos, el tema de transportes hace que los gastos aumenten. Y si la brecha pensional entre su pensión y su ingreso en la última etapa de la vida laboral es grande, esto genera un impacto altamente negativo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para mitigar esta brecha pensional? Porque, ojo, todas las personas al alcanzar su etapa de pensionado o al alcanzar su mesada pensional o al pasar de ser trabajador a pensionado, todas las personas van a generar lo que se conoce o van a vivir lo que se conoce técnicamente como brecha pensional. ¿Y esto en qué consiste? Como ya lo dije, consiste en que los ingresos en su etapa de pensionado van a ser menores a los que tenía en su etapa productiva laboral. Entonces, la importancia que tiene esto, el tenerlo, el contemplarlo, el visualizarlo con unos años de antelación, ojalá con unas décadas, les voy a compartir algunos tips que nos permiten mitigar esta conocida brecha pensional, que no es más que recibir una pensión inferior al salario que la persona devengaba en sus últimos años. En el primer escenario, si la situación económica es favorable, uno de los tips es
desarrollar un ahorro alterno durante la etapa de ingreso. O sea, durante la etapa de la vida laboral, desarrollar un plan de ahorro. Estamos hablando del escenario 1 y es el que la situación económica es favorable. El segundo tip es hacer inversiones. Inversiones que permitan en la etapa de retiro o pensionado tener unos ingresos recurrentes constantes que permiten cubrir esa brecha pensional. Y el otro tip en el escenario 1 es tener un negocio alterno u otros ingresos. Este es en el escenario 1 en el cual la persona se asume tiene alguna condición económica favorable. Pero cuando realmente la situación económica o financiera no permite hacer ningún esfuerzo adicional, no permite hacer un ahorro, sencillamente los ingresos que se generan como empleado permiten cubrir los gastos, lo que la gente conoce como subsistir. Entonces hay otros tips para este escenario 2, el escenario en el cual los ingresos económicos o la situación financiera no permite hacer ahorros, no permite generar otra fuente de ingresos. Entonces la primera es ajustar su presupuesto. Y este ajustar de su presupuesto básicamente consiste en ¿qué? En reducir los gastos. Empezar a mirar qué es una necesidad, qué es un gasto y qué es un deseo. Categorizar, priorizar. ¿Por qué? Porque para ajustar el presupuesto, las necesidades básicas sencillamente no se pueden eliminar ni se pueden anular. Se van a reducir gastos desde la óptica de lo que es un deseo o un gusto. Entonces, la primera alternativa es ajustar su presupuesto, la segunda es reducir gastos y la tercera alternativa en este segundo escenario es cambiar definitivamente el nivel de vida, que tiene que ver con los dos anteriores. Me explico, si la persona en su etapa laboral hacía parte del estrato socioeconómico 5, sencillamente al pasar a la etapa de pensionado, que es donde se presenta esa brecha pensional porque se van a recibir menos ingresos de los que se recibían en la etapa laboral productiva, sencillamente si está en el estrato 5 habrá que cambiar el nivel de vida, pasarse al estrato 4. Pasarse o cambiar de estrato o reducir un estrato socioeconómico genera un buen nivel de ajuste de presupuesto. ¿Por qué? Porque cambiar de estrato implica cambiar de el costo en los servicios públicos que bajarían, sencillamente cambiar el vehículo, sencillamente cambiar el barrio, y aquí ya se está dando un ahorro interesante cuando se cambia ese nivel de vida. Solamente con esta intervención lo que busco es que las personas, sin importar la edad que tengan, sin importar la etapa de su vida productiva en la que se encuentren, entiendan que al margen del sistema o el régimen público o privado, el régimen pensional en el que se encuentren, siempre al llegar a la etapa de pensión, al llegar a la etapa de retiro laboral, al llegar a esa etapa de pensionado, se va a generar una brecha pensional, se va a generar una disminución forzosa de sus ingresos. Quería abordar este tema porque socialmente tiene un impacto, y es que la gente no le ha dado relevancia a un tema que desde mi modesta impresión sí requiere la atención debida. Recuerden, hablamos hoy de brecha pensional y cómo podemos mitigarla.